Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Hans. Buenas tardes, Brian, Daniel. Muy bien. A ver, recordemos, jóvenes, lo que vimos la semana pasada. ¿Qué intelectual defendía que los indígenas sí eran seres humanos? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Y el que negaba que eran seres humanos porque decía que no tenían razón, no hay artes, no hay filosofía. Muy bien. Así es, ¿no? Sepúlveda. Correcto. Así es. Bartolomé y Sepúlveda. Muy bien. Ese es el periodo escolástico. Luego vimos el periodo de la Ilustración, ¿correcto? En el caso del periodo, estimados jóvenes, de la Ilustración, podemos decir que el tema era la independencia política y en ese caso es clave Vizcardo y Guzmán, porque Vizcardo y Guzmán, digamos, sugiere que debemos liberarnos de la dominación española. Luego, en el romanticismo, nosotros tenemos otro debate. Ese debate es entre los liberales y los conservadores. ¿Cómo se llama el intelectual que defendía la soberanía de la inteligencia y proponía que la monarquía era la mejor forma de gobernar al Perú? También era un Bartolomé, ¿recuerdan? Herrera, que era conservador, y más bien el liberal era Benito Laxo, que defendía la soberanía de la inteligencia y consideraba que la democracia era la mejor forma de gobierno. Luego vimos el positivismo, apuntamos que el positivismo en Latinoamérica fue abrazado como una filosofía que podríamos decir, jóvenes, que a grandes rasgos quería ordenar la sociedad peruana, ¿correcto? González Prada es positivista porque creía que la ciencia era lo superior, superior a la filosofía, superior a la religión. Luego vimos el espiritualismo, que es una reacción contra el positivismo, en realidad contra el reduccionismo, creer que la ciencia nos sirve para todo. Y el representante peruano es Alejandro Deustua, quien defiende una educación en valores. O sea, no solamente hay que industrializar el Perú, sino hay que darle valores a la clase dirigente. ¿Correcto? Muy bien. Y luego teníamos a la filosofía de la liberación que apuntaba que el cristiano no está pensando más en la otra vida que en esta vida, sino que podríamos decir que el cristiano está preocupado por los pobres. La preferencia por los pobres es clave. Jesús era pobre, hacía milagros a los pobres y más. ¿No? Muy bien. Luego, estimados jóvenes, vimos el debate si era original o no la filosofía. Y, estimados jóvenes, vimos un filósofo que decía que los filósofos latinoamericanos sí eran originales porque discutían nuestros propios problemas. ¿Alguien recuerda cómo, digamos, se llamaba aquel filósofo? Muy bien, Leopoldo Sea. Muy bien, Alison Shane, ¿no? Muy bien, así es. Y había otro filósofo peruano, porque Leopoldo Sea era mexicano, que decía que imitábamos las corrientes que primero surgían en Europa,
por eso no discutíamos nuestros propios problemas, ser imitativa, inauténtica, alienada y alienante, decía Augusto Salazar Borges. Bien, los felicito por haber repasado. Entonces, continuemos con este curso de filosofía. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí, ya, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, jóvenes. La lógica es una ciencia formal. Vamos a ver en epistemología, lo voy adelantando, que hay una diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, estimados jóvenes, estudian objetos ideales, mientras que las ciencias fácticas estudian objetos reales. ¿Qué es un objeto real? Algo que yo capto con mis sentidos. Por ejemplo, yo puedo ver cómo cae este tomate. La física que estudia la caída de los cuerpos es una ciencia fáctica, porque estudia objetos reales. Cuando voy al zoológico de Huachipa, ¿puedo ver los animales, seres vivos? ¿Puedo ver a los seres vivos? ¿Qué dice? Cuando voy al Parque de las Leyendas, ¿puedo ver una jirafa? Sí. Entonces, si puedo ver una jirafa es un objeto real. Y si es un objeto real, jóvenes, entonces es una ciencia, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Jóvenes, ¿alguna vez han visto un 2 manejando su bicicleta en la ciclovía de la avenida Salaberry? No. ¿O han visto un número 8 mirando el atardecer de manera nostálgica en Barranco? No creo, ¿no? Un número es un objeto ideal. Es algo que yo capto por el intelecto. O sea, entiendo qué es, pero es que no es que lo veo. Profesor, una consulta, pero el día lunes voy a ver jugar a la selección peruana. Voy a ver correr al 9 de la selección. Bueno, ese 9 que está detrás de la camiseta de la Padula no es el número 9. Es fácil probar eso. Si quemo una camiseta con el número 9, digamos, voy a matar al número 9, vamos a ir al velorio del número 9. Ese 9 que está detrás de la camiseta, el 8 que está, el 10, no son los números, son los signos que representan el número, que es una cosa distinta. ¿Correcto? Entonces, la lógica, al estudiar los razonamientos, lógica, al estudiar los razonamientos, estimados jóvenes, estudian un objeto ideal y por eso son ciencias formales. Yo no veo un razonamiento. Entiendo que son, o sea, yo no veo un todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. O sea, eso yo no lo veo. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ciencia formal que estudia los razonamientos y le interesa la validez. Pero antes de ver la validez, veamos cuál es la diferencia entre un razonamiento y una proposición. Una proposición es un enunciado que tiene valor veritativo, es decir, puede ser verdadero o falso. Muy bien, ¿es verdadero o falso? Entonces, para eso sería bueno explicar las funciones del lenguaje. Informativa, expresiva y función apelativa. Ahí está. Función informativa, informar. Si yo digo, Francisco Sagasti es el presidente del Perú en el año 2022, ¿eso es algo que puede ser verdadero o falso? La función expresiva, o en la función expresiva, yo no busco, estimados jóvenes, algo sea verdadero o falso. Yo busco expresar mis emociones. Por ejemplo, cuando Vallejo dice, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Ese poema, Expregesia de Vallejo, no es verdadero. No busca la verdad, busca conmover, expresar su sentir. ¿Correcto? Entonces acá está la expresión. Y la función apelativa
digamos, da órdenes, datos. O sea, el emisor busca que el receptor tome otra actitud. A ver, estimada Michelle, Denise, deje el celular, por favor, ¿no? Profesor, pero estoy escuchando la clase a través de un celular. Bueno, en clase yo suelo decir eso, ¿no? Pero digamos, en el mundo virtual es diferente. Entonces, yo estoy buscando que ella tome otra actitud, que se concentre, digamos, en esta clase. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. La proposición, ¿qué función del lenguaje cumple, jóvenes? Desempeña. Informativa, expresiva o apelativa. ¿Dónde está la proposición? Porque la proposición es verdadero o falsa. En la informativa, ¿cierto? ¿Correcto? ¿No? Así es, Valeria. Muy bien. A ver, quiero ver si me han entendido. Entonces, les pregunto eso. ¿Qué marcarían en esta pregunta? ¿Cuál es su clave? Muy bien. Una pregunta no es verdadera o falsa. Una pregunta es, digamos, la respuesta que se da a la pregunta es verdadera o falsa. Cuando alguien le dice a otra persona, te quiero mucho, eso no es verdad. O sea, no tiene valor de verdad. Estás expresando tu sentir, que es una cosa distinta. Cállese, función apelativa. La presión de X, ¿quién es X? Porque depende de X, si X es, no sé, Ollanta que Fujimori, depende de qué, ¿cierto? La película es bella, es un juicio de valor, es una opinión. A ustedes les puede haber parecido bella la película, digamos, no sé, La vida es bella, a otros no. Dios existe es una pseudo proposición, porque como decía Kant, no sabemos si eso es verdad o falsedad. La Luna es un satélite natural del planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, esa es la clave, ¿correcto? Muy bien, entonces, sabiendo que es una proposición, podemos entender que es un razonamiento. Un razonamiento, jóvenes, es una estructura, un conjunto de proposiciones en las cuales algunas desempeñan la función de premisas y otras la de conclusión, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso que tienen, dice, todos los soldados son valientes, premisa 1. Sócrates es soldado, premisa 2. Conclusión, Sócrates es valiente, ¿correcto? Ese es un razonamiento. Es como que, ¿no? Profesor, si estudio asiduamente, entonces ingresaré. Estoy estudiando asiduamente, ingresarás, ¿correcto? Es un razonamiento. Y nosotros nos servimos de razonamientos en la vida, desde luego que sí. Si te quieres, será atento contigo. Nunca es atento contigo, no te llama, no te escribe nada, entonces no te quiere, ¿correcto? Solemos usar razonamientos. Y lo que busca la lógica es que los razonamientos sean válidos o verdaderos, jóvenes. ¿Un razonamiento es verdadero o es válido? ¿Qué dice? ¿Qué es un razonamiento? ¿Válido o verdadero? Así es, Shane. Así es. Es válido. Es decir, estimados jóvenes, la verdad es una característica de las proposiciones. Es decir, una proposición es verdadera o falsa. Es verdadera cuando hay correspondencia entre lenguaje y realidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Eso es una proposición. En este caso, ¿es verdadera o falsa?
La Universidad César Vallejo es la universidad que más tesis produce en el Perú. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Aunque suene increíble, ¿no? Es verdadero. Ahora, una proposición también puede ser falsa, ¿correcto? ¿No? Francisco Sagasti es el actual presidente del Perú. Eso es falso, pero es una proposición porque puedes determinar si es verdadero o falso. ¿Correcto? Si la verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad, la falsedad es cuando no hay correspondencia entre lenguaje y realidad. Muy bien. Validez, ¿no? Validez. La validez más bien pertenece a un razonamiento. Es decir, un razonamiento es válido o inválido. ¿No? Es decir, por ejemplo, si te quiere, será muy atento contigo. No es atento contigo, no te quiere. La pregunta es, ¿cuándo es válida una premisa? Si la conclusión se sigue de las premisas, ¿correcto? Profesor, si estudio metódicamente, ¿correcto? ¿Qué es tener métodos de estudio? Es, por ejemplo, seguir al profesor. Si llevas el día de hoy 3 cursos, pues repasa los 3. No, lo voy a hacer el lunes. No, porque el lunes saltas otros cursos, ¿no? ¿Correcto? Y, digamos, el martes tendrás otro curso. Tener método de estudio. Entonces, todas las tardes deben repasar. Entonces, si estudias, digamos, asiduamente, ingresarás. Estudio asiduamente, ingreso. La pregunta es, ¿la conclusión es válida si se sigue necesariamente de las premisas? Se sigue, es válida. Cuando no se sigue, no es válida. Acá les han puesto un ejemplo, supongo que es, si comes mucha comida procesada o comida vencida, no te sentirás bien, ¿no? ¿Correcto? ¿No? No me siento bien, ¿no? Digamos, porque digamos, ¿no? Has comido comida. Entonces, si no comes esto, no te sentirás mal, ¿correcto? Muy bien, a ver, ejemplitos. El primer razonamiento es válido. ¿Qué dice? Sí, así es. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, término medio, hombre, hombre, Sócrates es mortal. El segundo, ¿es válido? No. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. ¿De dónde el chico saca que Sócrates fue un filósofo griego? ¿De dónde? Pero eso es verdadero. O sea, estamos preguntando la validez. ¿Se sigue de esas premisas? No se sigue esa conclusión. ¿Correcto? Muy bien. Otro ejemplo. Todos los políticos son honrados. ¿Es válido? Ese razonamiento que acabo de escribir.
todos los políticos son honrados. Alan García fue un político. Conclusión, Alan García fue honrado. Sí. Ahora, tomemos solamente la conclusión, que es una proposición. Alan García fue honrado. La verdad es otra cosa. Ojo, ¿eh? Una cosa es la validez y otra cosa es la verdad. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Está muy bien. ¿Puedo hacer la clase así, jóvenes, en esta toma? Muy bien. Encontré mi toma ideal. Vamos a la historia de la lógica. Muy bien. A ver. En la lógica, bueno, el padre de la lógica es Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles estudia los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Son deductivos por dos razones. Primera, porque van de todos, general, la conclusión Sócrates particular. Pero en realidad, más que eso, un silogismo deductivo quiere decir que la conclusión es necesaria, se sigue necesariamente de de las premisas. ¿Correcto? Otra razón por la cual Aristóteles, perdón, es padre de la lógica es porque, digamos, formula los tres principios clásicos de la lógica. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercio esco. Todo eso lo pueden leer en su gran obra, El órgano. ¿Correcto? Muy bien. Luego tenemos, jóvenes, la filosofía medieval, donde se sigue estudiando el silogismo, pero, por ejemplo, volvamos. Este es un silogismo. Dos premisas, una conclusión. Es lo que se llama una inferencia mediata. Dos premisas, una conclusión. En cambio, también hay inferencias inmediatas. Una inferencia inmediata es una premisa y una conclusión. Por ejemplo, si yo digo, todos los peruanos son tardones. Conclusión, López Aliaga, que es peruano, es tardón. ¿Se sigue? ¿Es válida? ¿Ese razonamiento es válido? ¿Qué dicen, jóvenes amantes del saber? Así es. Si yo digo todos los alumnos del aula 32 son responsables, ¿puedo decir Hans Mesa es responsable? ¿Es un alumno de este salón? Sí, así es. ¿Correcto? Muy bien. Eso estudió pues las inferencias inmediatas. Y claro, el cuadro de oposición que ustedes deben saber también si han tenido un curso de lógica ah, o contradictorias, ¿no? Contrarias, subalternas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. En época moderna, jóvenes, la lógica se matematiza a tal punto que Frege tuvo la idea del famoso proyecto logicista. El proyecto logicista, estimados jóvenes, hizo reducir la matemática a la lógica, ¿correcto? Entonces, ¿conocen esos jóvenes? Se lo han explicado, ese famoso cuadrito. Ya, muy bien. Comencemos con Frege. Estudiar la estructura interna de una proposición y la relación entre el predicado, el sujeto, si es universal, afirmativa. Eso es la lógica predicativa. Frege. Es la parte de la lógica que estudia la estructura de las proposiciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿No? Sin embargo, después Ben lo transformó a, digamos, a conjuntos. Dijo, todo hombre es mortal. Es decir,
No existe ningún hombre que esté fuera del conjunto de los mortales. Todo hombre es mortal, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Y luego, Boole, ¿no? Que como dice, creó la lógica matemática. Leibniz fue precursor, pero que no creó fue Boole. Lo llevó a una fórmula algebraica, ¿no? Conocida, ¿no? SP complemento es igual a base. O sea, Aristóteles no hizo esto. Esa es una lógica moderna. Y probablemente por ello, ¿no? Frege, o sea, el padre de la lógica antigua es Aristóteles, pero el padre de la lógica moderna es Frege. ¿Estamos? Muy bien. Y finalmente, Claude Shannon, jóvenes, aplica la lógica a los circuitos eléctricos y muchos creen que esos circuitos eléctricos, sistemas binarios, sirvieron para el creador, para, digamos, crear las computadoras. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta este punto? Hemos visto toda la parte teórica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y la lógica predicativa, gracias por la pregunta, es esta. Bueno, hasta acá incluso, letra típica. Pues es estudiar nada más, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, ningún orate es racional, o sea, ningún loco orate es racional. Estructura formal, ningún es P, porque también podría decir usted, ningún peruano es europeo, ¿no? Cantidad universal, ya, negativa, E, eso. Pero si usted lo lleva, acá está la lógica matemática, esta es la lógica predicativa. ¿Correcto, Valeria? ¿No? ¿Correcto? Entonces, si usted lo quiere llevar ya a conjuntos, ¿no? Hay gente peruana, sí, hay europeos, sí, pero ninguno pertenece al grupo de peruanos y al grupo de... O sea, claro, la Padula cita a lo peruano, ¿no? Pero me refiero a si tuviera una nacionalidad, ¿no? Yo soy peruano, no soy, ¿correcto? ¿No? Muy bien, ¿correcto? Y si lo llevas, ¿no? Como que los últimos recuadros es lógica matemática, ¿correcto? Muy bien. Vayamos al tema de las falacias, estimados jóvenes. Falacia proviene del latín falacia, que viene de, en realidad, falere, que significa engañar. Entonces, falacia es engaño. Y claro, la falacia nos quiere engañar porque son razonamientos que tienen la apariencia de ser válidos, pero si uno los estudia detenidamente, se da cuenta que son inválidos. Desde luego, para engañar, tienen que tener apariencia, porque si no, no engañarían a nadie. ¿Correcto? Muy bien. Hay tipos de falacias formales y no formales. Un chico me preguntó el otro día, profesor, ¿y por qué no vemos las formales? Porque para eso tendríamos que hacer una clase entera de tautologías notables, modus ponens, toles, silogismo disyuntivo, y una clase de, o sea, tautologías notables y otra clase de idempotencia, adición, ¿no? Definición de condicional, equivalencias notables, ¿no? ¿Correcto? Para que se entienda que es una falacia formal, pero como no se hace eso, vamos a ver las no formales. Atigencia y ambigüedad, ¿no? La falacia de atigencia, estimados jóvenes, ocurre cuando hay una conexión entre premisas y conclusión, pero no es una conexión lógica, es una conexión psicológica, ¿correcto? Comencemos con el famoso argumento ad baculum. A ver. Mm, ya. Muy bien. El argumento ad baculum consiste a
apelar a la fuerza, hacer una amenaza sutil o una amenaza directa, ¿no? Por ejemplo, pensemos que el día de hoy nos congregamos en Plaza San Martín para una marcha, ¿correcto? Marcha para que la presidenta del Congreso deje el cargo, porque es una sedicionista, ¿no? Y prepotente encima, ¿no? Y de pronto vienen los policías y nos dicen, si no se retiran, en 5 minutos lanzamos bombas lacrimógenas y los llevamos a la cárcel de seguridad del Estado. Ese policía no me está dando argumentos por los cuales yo no debo ir a la marcha. Me quiere infundir miedo, ¿correcto? Cuando un chico le dice, papá, voy a estudiar pintura. Si estudias pintura, te vas de la casa. Tampoco le está diciendo por qué, argumentos. Está queriendo infundir miedo, ¿no? Estos casos son directos, pero hay argumentos ad báculos bastante sutiles. Ejemplo, un ingeniero de sistemas del Ministerio de Educación venció su contrato de 6 meses el día de ayer, 10 de julio. Y de pronto, él ya compró pasajes para irse a Máncora con su familia hoy y mañana. Pero el día jueves en la noche, su jefe lo llama y le dice, ¿no? A ver, Eusebio, vamos a tener una capacitación para los profesores virtual el sábado y domingo. Como tú eres el especialista en redes, ¿no? Queremos contar con tu presencia, ¿no? Y él le dice, jefe, no puedo porque ya compré unos pasajes. Y el jefe, como quiere que él vaya, ¿no? De pronto le dice, bueno, ya venció su contrato. Si está pensando en seguir trabajando acá y en que le renovemos, sería bueno que yo vea su compromiso con la institución. ¿Se dan cuenta? Es sutil, o sea, no está diciendo, ya está bien, o sea, si no vas, no te voy a renovar, pero en el fondo le está diciendo eso, sino que de manera sutil. ¿Correcto? Muy bien. El argumento ad hominem, jóvenes, a ver, cuando yo polemizo con una persona, polemizo con sus ideas, ¿no? No tengo por qué atacar a esa persona, ¿correcto? Pero a veces en las discusiones ocurre eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si debatimos sobre el aborto y de pronto su compañera Camila le dice a su compañero Donato, ¿no? Donato está en contra del aborto y Camila, pensemos, está a favor. Y Donato le dice, ¿no? O dice, yo creo que el aborto está mal, profesor, porque si somos libres de iniciar nuestra vida sexual, deberíamos ser responsables. Y Camila dice, profesor, ¿por qué no escucha a Donato? ¿Acaso él es mujer? ¿Alguien lo va a embarazar? ¿Va a estar en sus manos abortar? Ese es un tema de mujeres, falacia, ¿no? Está atacando su condición, ¿no? Pero además, yo que sepa, un varón embaraza a una mujer. Si es pareja, supongo que es algo que se tiene que conversar y a dos, no la mujer, ¿no? Que lo que he leído sobre el aborto es que sí hay cierta injusticia porque hay casos donde el hombre no quiere ser padre, ¿no? Y la mujer sí, y la mujer lo tiene, y, o sea, prácticamente, digamos, coacciona a la otra persona a ser padre. Pero hay padres que quieren ser padres, chicos, pero la chica no quiere ser madre. ¿Y qué creen que hace? Abortar, ¿no? Entonces es como que leí en una investigación que no es tan justo esto, ¿no? Es como que quien decide es la mujer, ¿no? En el fondo, ¿no? Eso es lo que decían en una tesis sanmarquina, muy bonita sobre el aborto, ¿no? La sustentó Javier Pérez, ¿no? La vamos a comentar cuando veamos el tema del aborto en la semana 13 de Dilemas Éticos, ¿no? Además, ese separate está hecho basado en esa, ¿no? Muy bien. Ahora, viceversa, Donato también puede cometer un argumento ad hominem contra Camila. Pensemos que yo les digo, jóvenes, ¿cuál es el once ideal para que Perú le gane a Australia? Y Camila alza la mano y dice, profesor, yo tengo el once ideal. Y comienza a hablar de su once ideal, del ataque. Y de pronto Donato interrumpe y dice, profesor, ¿por qué pierde tiempo en escuchar los argumentos futbolísticos de una chica? ¿Qué sabe Camila de fútbol? ¿No? Digamos, si es mujer, falacia ad hominem, ¿no? Está atacando su condición de mujer, ¿correcto? Y se tienen que atacar los argumentos, ¿correcto? Por ejemplo, acá tengo un caso. Argumento ad hominem. La filosofía de Nietzsche es falsa porque estaba loco, ¿no? Falacia. ¿Qué falacia? Primero, porque Nietzsche se volvió loco en 1889
y escribió todos sus libros antes. O sea, no es que Nietzsche escribió sus libros en el manicomio, ¿no? O sea, no, ya no escribió, ¿no? Sí, ya había perdido la razón. ¿No? Argumento ad ignorantium. En el caso del argumento ad ignorantium, jóvenes, podemos decir, ¿no?, que no hay ni verdad ni falsedad sobre el tema. Y como ocurre eso, la gente concluye lo que le da la gana. Ejemplo. Profesor, nadie ha demostrado que Dios no existe. Por lo tanto, Dios existe. Yo te puedo dar la vuelta al argumento. Nadie ha demostrado que Dios existe. Por lo tanto, no existe. Los abogados muchas veces utilizan ese argumento. Señor juez, ustedes no pueden demostrar que mi patrocinado cometió actos de corrupción. Por lo tanto, no los cometió. Jóvenes, del hecho de que alguien no pueda demostrar que se ha cometido actos de corrupción, ¿quiere decir que no los ha cometido? Así es, ¿no? Es como, por ejemplo, una chica duda de su pareja y el chico le dice, ¿tú crees que te engaño con Pamela, mi ex? ¿Cierto? Ya, muy bien. Toma mi celular, tómate todo el tiempo del mundo, revisa todas mis redes, todos mis mensajes, todo mi historial de llamada. Te voy a esperar. ¿No? Después de 4 horas, ¿no? La chica se da cuenta que ni siquiera conversa con ella, no tiene llamada con ella. Entonces el chico le dice, tú no puedes demostrar que te engaño. Entonces no te engaño. ¿Eso es cierto, jóvenes? Que alguien no pueda demostrar que tú lo engañes, ¿quiere decir que no lo engañes? Ese chico puede ser muy sofisticado, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen 2 celulares, como que un celular para esa persona. Solamente el número lo tiene esa persona, no se lo dan a nadie más justamente para que, ¿no? O, por ejemplo, puede conocer la casa de esa persona y le dice, ya, Pamela, nos vamos a ver los miércoles, ¿no? Por favor, no me llames, no me escribas nada. Si algún miércoles no puedes, le pasan la voz a Mateo, que es su amigo de trabajo, y él me lo va a decir, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Yo no creo que hábiles, Valeria. Yo no llamaría habilidad a eso. En realidad me parece que es bien bajo, ¿no? Porque cuando uno tiene una relación, queda en una exclusividad, ¿no? Entonces, en realidad no me parece hábil a mí. Me parece más bien engañoso, falaz. Habla muy mal de una persona, ¿no? Creo que eso, ¿no? Muy bien, ¿no? O 2 cuentas, dice Marcos, ¿no? Se puede borrar la evidencia. Caramba. Muy bien, muy bien. ¿No? O por teléfono público, dice Jeremy. Ah, veo que. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, ese es un argumento adino. Y hablando de relaciones, las falacias que más se cometen en las relaciones son los argumentos ad misericordia. ¿En qué consiste un argumento ad misericordia? Lo explico a continuación. A ver, jóvenes, hay personas que apelan a la piedad de otra persona, ¿correcto? ¿No? Es como, por ejemplo, a ver, un chico de la pre va a terminar con su chica que es de la pre. Y de pronto el chico le dice la siguiente, digamos, este sábado, ¿sabes qué? Creo que mejor hay que terminar porque no sé esto. La chica le dice, ¿me vas a terminar, digamos, una semana antes del primer examen? El chico dice, tiene razón. El siguiente mes le quiere terminar y le dice, ¿me vas a terminar días antes del segundo examen? De pronto ingresan en noviembre y el chico le quiere terminar porque supuestamente ya ingresó y no lo va a desconcentrar. Y ella le dice, ¿me vas a terminar en el mes más feliz de mi vida? Le quiere terminar en diciembre y ella le dice, ¿me vas a terminar en Navidad? Cuando suben los casos de depresión. Le quiere terminar en enero, en el primer mes del año. En febrero le dice, en el mes del amor. No sé, pues cada mes inventa algo, no sé, en el mes de Miguel Grau y bueno, razones, digamos. Entonces, será eso. Ahora,
no es que una chica pueda manipular a un chico, sino también un chico a una chica. O sea, la manipulación es algo humano, no, no es algo de género. Entonces, eh, podríamos decir, jóvenes, lo siguiente. A ver, pensemos que una chica de este salón, ¿no? Eh, a ver, pensemos que es Valeria, para que vaya pensando ya su respuesta. A ver, supongamos que Valeria va a terminar con un chico, ¿no? Con su chico actual, y digamos, este chico se desespera porque aún quiere a Valeria, ella ya no, y cuando están pasando por el puente Villena en Miraflores, no sé si han visto el puente Villena, mínimo hay 8 pisos, entre el puente y el suelo hay mínimo 8 o 9 pisos. O sea, si uno se cae, no la cuenta. Y el chico se trepa a la baranda y le dice, Valeria, si me terminas, yo me voy a tirar. ¿Qué haría usted, Valeria, en esa situación? Ese, por ejemplo, es una falacia ad misericordia, ¿no? Me voy a matar si me terminas. ¿Qué haría? ¿No? Por ejemplo, Valeria dice, ¿no? Por ejemplo, una chica me dijo en el otro salón, profesor, yo me voy, ¿no? Dice, ¿no? Yo me voy, ¿no? Yo me voy, yo me voy. No, la chica dice, si él se pone, yo me voy. ¿Qué pasa a las chicas que piensan, yo me voy? ¿Qué pasa si el chico en efecto se tira? Incluso cuando está cayendo dice, igual te amo. O sea, te amó hasta el último segundo de su existencia. Verdadero amor, ¿no? Verdadero amor, ¿no? Entonces, eh, podrían vivir con eso, ¿no? Entonces, claro, porque cuando uno termina con una persona y termina bien, o sea, no es que te hizo daño psicológico, físico, no te engañó, no te menospreció ni nada, sino que terminan porque la magia terminó. Uno no quiere que a la otra persona le vaya mal, porque ha sido su pareja, porque han compartido, porque ha vivido toda la universidad. Entonces, esa persona puede jugar porque sabe que tú eres un ser humano, ¿no? Que no quieres que le pase nada malo, ¿correcto? ¿No? Entonces, por eso se puede, se puede dar, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Es una broma nada más, Brian, porque además la palabra sadismo, Brian, significa otra cosa. Otra cosa. Muy bien, muy bien. Ad populum, ad populum, ad populum, ¿no? Dirigido al pueblo. Ad populum es cuando se cree que la opinión de la mayoría es la opinión válida. Por ejemplo, ¿no? Es decir, lo siguiente, ¿no? El juego del calamar es la mejor serie de Netflix porque es la más vista. El hecho de que una serie sea la más vista quiere decir que sea la mejor, jóvenes. Así es. Busquen, jóvenes, la obertura 1802 de Tchaikovsky y comparen el número de visitas de esa abertura de Tchaikovsky con una canción de Maluma. ¿Quién tiene más visitas? Maluma. Eso quiere decir, estimado, estimada Canto, eso quiere decir que Maluma hace mejor música que Tchaikovsky. No. Ahí está la falacia, ¿vieron? Falacia, ¿correcto? ¿No? Ahora, por más que es una falacia, nos dejamos llevar por ella. ¿No? ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Recuerdo que un día, era un jueves, y me llama mi amigo, 9 de la noche. Trabajaba en la dice, Eliazar, de manera urgente, mi hermana que iba a llevar a mi madre al hospital no va a poder mañana, así que, por favor, ¿puedes reemplazarme mañana en tal local de la pre? Claro, le digo, ¿no? Muy bien, es este local, y yo nunca vi ese local. Ya, dame por favor. Entonces, sucede que ese día a las 6 de la tarde tenía clases en San Marcos de maestría. Entonces era muy engorroso de ese local, o sea, como que el local está acá, volver a mi casa y luego ir a San Marcos, que estaba en el medio. Entonces dije, no, mejor de ese local me voy a mis clases de maestría. Entonces, cuando salí del local quise almorzar
y vi dos restaurantes. Uno tenía tanta gente que había gente que estaba esperando que se liberen mesas. Y otro tenía 3 comensales. ¿A qué restaurante creen ustedes que entré? Quería comer sabroso. Ese es el criterio. Quería comer sabroso, estimado Daniel. ¿No? No es que quería irme rápido, ¿no? Porque la clase terminó a las 2 y mi clase de maestría era a las 6. ¿No? Claro, ¿dieron cuenta? No es que yo dije falacia, no, o sea, uno se deja. Una vez estaba con mi bicicleta, ¿no? Por la avenida Arequipa y de pronto veo una cola en 7 sopas. Y dije, oye, mira por acá. Y otro día fui a tomar una sopa porque nos da curiosidad, ¿no? Una vez también estaba por Pueblo Libre con mi bicicleta por el Parque de la Bandera y vi una dulcería que había bastante gente, ¿no? Digamos, ¿no? Otro día fui con mi pequeña hija, ¿no? A ver, y eran ricos. Entonces, es como que, claro, es una falacia, pero para que vean que nos influencia. O sea, eso prueba que el hombre no es un robot, ¿no? Porque si fuera un robot, digamos, la chica le dice, ¿no? Me voy a cortar, se me entonces, córtate, te vas. Pero no, pues somos seres humanos, tenemos sentimientos y nos dejamos llevar también por ellos, ¿no? Muy bien. Argumento ad verecundio. En el argumento ad verecundio, jóvenes, o sea, en todo saber hay autoridades. Por ejemplo, una autoridad en filosofía es Aristóteles. Entonces, ¿qué pasa si uno de ustedes me pregunta, profesor, ¿usted cree en la equidad de género? Por supuesto, que debemos tener los mismos accesos, sí, de hecho. Profesor, yo no estoy de acuerdo con usted, porque Aristóteles dice que la mujer es inferior al varón. Algo no es verdad porque lo diga Aristóteles, ¿correcto? Aristóteles estaba a favor del esclavismo también, ¿correcto? ¿No? Algo no es verdad porque lo diga Aristóteles. Hay que ver los argumentos. Creer que algo es verdad porque lo dijo Albert Einstein, esa es la falacia. ¿No? Esto es verdad porque lo dice la Biblia. Falacia. Algo no es verdad porque lo diga la Biblia. ¿Tiene varios errores la Biblia? Uh-huh. Desde luego que sí. En la Biblia dice que el mundo no se mueve. ¿No? Hay versículos, ¿eh? Ya los vamos a citar ya en la clase de historia de la ciencia. ¿No? ¿Correcto? Muy bien. Advericundia. Otro tipo de advericundia, que creo que es un poco más torpe, es cuando tú tomas una autoridad de un ámbito del saber y lo llevas a otro ámbito del saber. Profesor, yo no voté por Pedro Castillo porque así lo recomendaba el Premio Nobel de Literatura. Ustedes mismos lo han dicho. Premio Nobel de Literatura, no de Economía, no de Sociología, ¿no? 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 Entonces, es tomar una autoridad y llevarla a otro ámbito del saber. Profesor, dice Milen, ¿no? Profesor, yo me lavo los dientes con Oral B porque así lo recomienda Shakira. Shakira es una odontóloga, jóvenes, reconocida y más. Es una cantante, pues, famosa, ¿no? Y por eso, digamos, ¿no? La publicidad juega. Profesor, yo uso o yo tomo el complemento nutricional Pharmaton, porque así lo recomienda Paulo Guerrero. Paulo Guerrero es un nutricionista conspicuo, nada que ver, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. Claro, Jeremy, dicen que el cerebro de la mujer utiliza mejor los dos hemisferios, ¿no? Utiliza mejor los dos hemisferios que el varón, ¿no? Eso podría ser que, digamos, cierta ventaja, ¿no? También en el, digamos, en ciertos planos, definitivamente hay alguna ventaja. En fuerza física parece que el hombre, ¿no? O sea, somos diferentes, ¿no? La equidad no es igualdad, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Muy bien. Falacias de ambigüedad. El otro uno. Como su mismo nombre lo dice, estas falacias de ambigüedad surgen por un uso inapropiado e incorrecto del lenguaje. La primera que tenemos es la falacia de equívoco, que es una ambigüedad semántica. ¿En qué consiste? Tienes una palabra, pero tienen dos sentidos distintos. Toda mujer es una estrella, ilumina la vida de alguien. Desde que somos pequeños, nuestras madres,
cuando somos adultos se convierten en las madres de nuestros hijos, nos escuchan, nos acompañan, ¿no? Entonces sí, es más bonito el cielo con estrellas, definitivamente, ¿no? Muy bien. Toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. Ya. Lo que pasa es que este sentido es metafórico, pero este sentido es científico, astronómico. Claro, entonces, si yo digo toda mujer es una estrella y toda estrella es un cuerpo errante en el espacio, la conclusión es toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. Eso es válido, profesor. No es válido, pues, ¿no? Porque estrella es como la heroína hace daño, que es el ejemplo que tienen en separata, ¿no? Juana es una heroína. Lo que pasa es que la primera heroína es la droga. La segunda es una héroe mujer, heroína. Entonces tú dices, Juana es dañina. No, pues, no es dañina, ¿no? Más bien hizo un bien porque salvó a 2 perros de un incendio, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Anfibología, ¿no? Ambigüedad sintáctica. Es decir, la sintaxis estudia el orden, ¿no? O la estructura de las oraciones. ¿No? Se venden medias para niños de algodón. ¿Los niños son de algodón o las medias? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. ¿En el coche de quién? Hay gente que habla así, ¿no? Y no se le entiende, ¿no? Digamos, ¿no? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. ¿En el coche de quién? ¿De Danilo o de mi padre? Mi padre fue, entre comas, en su coche al pueblo de Danilo. Y sí se entendería. O mi padre fue al pueblo de Danilo en el coche de este. Este es el anterior, es decir, Danilo. Ahí sí se entiende. La lora de mi suegra no deja de cotorrear. Uno dice, es que su lora tiene un pajarito verde. Cuando él va a conversar con ella, a visitarla, pues por acá, el lorito comienza a cotorrear y él no decodifica muy bien lo que le dice su suegra. O es que su suegra habla mucho y él se queja un poco con, vamos a la casa de mi mamá, pero tu mamá es una lora porque siempre habla, me pregunta y se responde y yo no puedo decir nada. Entonces, no se sabe, pues, habría que ordenar bien la oración, ¿no? Muy bien. Y finalmente, jóvenes, énfasis, ¿no? La falacia de énfasis es cuando tú, por ejemplo, le pones más énfasis, te resaltas una parte. Mateo lee en un diario. Imagínense, está presto a ir a la universidad y ve que en el Depor dice Perú campeón y lo compra en letras mayúsculas esta película. Y luego cuando compra el Depor, en la primera plana, en letras pequeñitas, es el sueño de la afición, ¿no? Ya pues, o sea, te confunde, ¿no? Es como la publicidad, ¿no? Estás de pronto, digamos, en el molde Salaberry y ves, ¿no? Llévate un celular a 100 soles y ves que es un celular, ¿sabes? Un Galaxy, no sé. ¿Vale? Y luego te vas acercando y dices, por compras superiores a 3.000 soles, ¿no? Entonces, ya pues es un poco... Aunque también hay digamos, jóvenes, una falacia de ambigüedad de énfasis cuando tú, o sea, sacas de contexto una frase, ¿no? O sea, yo puedo entrar a una misa y justo cuando entro, el cura dice, ¿no? Por eso hay que tener libertad sexual y hay que abortar si queremos. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que el cura, antes de eso, dijo, en la sociedad actual se sobrevalora la libertad. Y por eso hay mucha gente que dice, mi cuerpo, mi decisión. Libertad sexual y hay que abortar. O sea, el cura lo está diciendo para luego criticarlo. ¿Correcto? ¿No? Es como que uno de ustedes, en este video, lo grabe en la clase de Nietzsche y haga como si yo estuviera explicando mis ideas, ¿no? Digamos, pero en realidad son las ideas de Nietzsche, ¿no? Eso es un poco lo que acusan los políticos en los audios, ¿no? No, han agarrado y han editado para que han sacado las frases de contexto, dicen ya. En realidad están diciendo, están cometiendo la falacia de énfasis. Muy bien, jóvenes, el tiempo tirano nos ha vencido otra vez. Muy bien,
Espero que les vaya muy bien este fin de semana. Me parece que han postergado su examen. Sigan igual ustedes estudiando y nos vemos la siguiente clase. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Eh, a ver, Valeria me pregunta, debe ser una autoridad, Valeria, ¿no? Una autoridad, ¿no? Por eso dice acá autoridad. Y claro, autoridad, por ejemplo, autoridad en física no es cualquiera. Albert Einstein, Newton, Galileo. En filosofía cualquiera no es una autoridad, ¿correcto? Platón, Aristóteles. Entonces, supuestamente, como es una autoridad, tú crees que todo lo que dice es. Ahora, tú puedes llevar a Newton de la física, en el que fue una autoridad, a la religión. ¿Cómo así? Tengo un amigo físico y le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy físico, muy bien. ¿Crees en Dios? No. Qué raro, le digo, porque Newton era un gran físico y creía en Dios. O sea, Newton es una autoridad en física, ¿no? Pero no en teología, ¿correcto? Igual que el Papa Francisco, es una autoridad en el mundo religioso y está bien, pero no es una autoridad, por ejemplo, ¿no? En otros temas. ¿Correcto, Valeria? Entonces sí tiene que ser una autoridad respondiendo a tu pregunta. ¿Correcto? Muy bien. Y si alguien a quien tú consideras superior, pero que no sea necesariamente autoridad, sí, cierto, ¿no? Alguien podría decir, ¿no? Yo puedo haber dicho, por ejemplo, que Aristóteles fue maestro de Platón. Me equivoqué, porque como ando hilando las ideas que voy a decir, ¿no? Me equivoqué, un lapsus. Y uno de ustedes dice, ¿no? Su amigo, ¿Platón fue maestro o Aristóteles fue maestro de Platón? Tu amigo dice, no, es al revés. Platón fue maestro de Aristóteles, no Aristóteles de Platón. ¿No? No, pero mi profesor de filosofía lo dijo, ¿no? Entonces, incluso vas a Wikipedia, no sé, y sale, oye, no, acá está, mira, ¿no? No, pero mi profesor lo dijo, claro. ¿Puede ser también alguien, digamos, que tenga más dominio? Sí, sí, desde luego que sí, un profesor de clase podría ser un, ¿no? ¿Correcto? Un policía, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso sí, ya. Muy bien, Robinson, nos vemos. Cuídense, jóvenes, buen fin de semana.